Nuestro versículo clave, nuestro versículo principal se va a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Antes que nada, yo quiero empezar con un pequeño video que de lo más menos me lo aprendí, que se acomoda perfectamente al tema. Este lo voy a decir yo con mis palabras, al último voy a decir otra parte. Pero en una ocasión estaba viendo un video en el cual se encontraban, o estaban transmitiendo, donde estaban dos ángeles, suponiendo que estaban dos ángeles. Estos dos ángeles se encontraban en la puerta para poder entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y también se encontraba allí mismo una balanza. También se encontraba la línea de gente que intentaba o anhelaba entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces cada persona que estaba en la línea esperando para llegar al frente y poder entrar, llevaba un folder. En ese folder se encontraba toda la información de su vida, todo lo que ellos habían hecho desde que nacieron hasta que murieron. Estaba registrado todo completamente bien detallado. Así van pasando las personas, pasa una persona y le presenta su archivo, su folder a los ángeles, y los ángeles empiezan a ver, no, pues hizo un poco de mentiras, un poco de ciertas cosas, buenas acciones, pues no hizo muchas. Entonces pasa para que vemos a ver qué es lo que dice la balanza. Cuando esta persona sube a la balanza, pues resulta que no es suficiente. Así van pasando las personas. De repente pasa un hombre que lleva un archivo grandote, un folder grandote, lleno de puras buenas obras. Llevaba tantas buenas obras que este hombre venía hasta con el pecho levantado, diciendo, no, yo segurito voy a entrar para adentro, ¿verdad? Venía contento, de alguna manera se sentía seguro de que todo lo que él había hecho durante toda su vida era suficiente para poder entrar. Este hombre ayudaba a los necesitados, este hombre veía una persona que estaba hambrienta, le daba, veía una persona que necesitaba de cubrirse del frío, le daba. Este era voluntario en África. Este hombre hacía grandes cantidades y todo estaba registrado allí. Entonces este hombre se sentía seguro que iba a poder entrar al reino de los cielos. Y en el momento que el ángel le pide que se suba a la balanza, resulta que tampoco fue suficiente. Tampoco era suficiente. Así van pasando. Unos dicen, mi mamá fue a la iglesia, tampoco es suficiente. Me bautizaron de bebé, tampoco es suficiente. Llega un rico, se acepta tarjeta de crédito, tampoco es suficiente. De repente, por último, llega un hombre tatuado. Este hombre trae también un libro lleno, está completamente lleno, donde está registrado todas las cosas. Pero lamentablemente, para todos, este hombre tiene registrado puras cosas malas. Puras cosas malas. Este hombre mentía, robaba, se emborrachaba, practicaba adulterio, practicaba fornicación, practicaba todas las cosas malas. Este llega con la cabeza caída y el ángel dice, oh, estuviste realmente muy ocupado en tu vida. Sube a la balanza, y en el momento que él va a subir a la balanza, aparece Jesucristo tomando su lugar. Cuando Jesucristo toma su lugar, es totalmente suficiente para que este hombre pudiera entrar al reino de Dios. Esta es la gracia de Dios. La salvación es por la gracia. Es la gracia la que nos da esa entrada. Es un regalo que Dios nos da. Muchos no comprenden. Y este tema que vamos a estudiar realmente es algo muy fundamental para nosotros, para los cristianos. Es realmente muy fundamental. Nosotros sabemos y creemos que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay una promesa de vida eterna, son perdonados nuestros pecados, pero debemos entender que también es necesario poder vivir el nuevo nacimiento. Hay muchos que estamos viviendo siendo cristianos, pero no siendo realmente cristianos. ¿Me entiendes? Estamos viviendo como seguidores de Cristo, pero no estamos viviendo como discípulos de Cristo. Entonces, de esto se trata esta lección, de que podamos entender que por más que hagamos lo que nosotros queramos hacer de buenas obras, si no realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón y no tenemos o hemos experimentado el nuevo nacimiento, no podemos ni ver ni entrar al reino de los cielos. Y así vamos a comenzar leyendo en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 3, vamos a estar leyendo los primeros versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor. Aleluya.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Vamos a empezar primeramente a ver quién es Nicodemo, ¿verdad? En el versículo 1 nos dice que Nicodemo era un fariseo. Amén. Esto ya quiere decir que era un hombre muy importante. Nicodemo aparece en el Evangelio de San Juan en 3 ocasiones. Una de estas es en lo que acabamos de leer ahorita, en esta conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. En la segunda ocasión aparece en San Juan capítulo 7, versículo 50, cuando él estaba de alguna manera defendiendo a Jesús. Y la tercera ocasión en la cual él aparece es en San Juan capítulo 19, 39, donde él llevaba las especies cuando Jesús fue crucificado y fueron a recoger su cuerpo. Él se presentó ahí llevando mirra y óleos para la preparación del cuerpo de Jesús. Son las 3 veces que se menciona en el libro de San Juan. Tenemos también que decir que Nicodemo era un hombre muy importante entre los judíos. Pertenecía a la secta llamada los fariseos, los cuales eran muy estrictos en guardar la ley y las tradiciones. O sea, estos hombres eran realmente preparados, ellos conocían la ley perfectamente. También era un maestro, ¿verdad? En pocas palabras, Nicodemo era una persona muy preparada intelectualmente y con mucho conocimiento de las Escrituras. Él tenía bastante conocimiento. Así entendemos lo que era Nicodemo, el grupo al cual pertenecía. Pero en una ocasión vemos que Nicodemo va en busca de Jesucristo. En el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, dice. En el versículo 2 encontramos que Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche. Esto parece como que un intento. Había una necesidad en la vida de Nicodemo, como que había algo que le estaba por allí tocando su corazón, pero viene de noche porque él pertenecía a un grupo muy conocido, un grupo que tenía gran influencia en el pueblo, un grupo que estaba en contra de las enseñanzas de Cristo. Era un grupo, imagínate, si era un grupo que estaba en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo sería la reacción al darse cuenta que uno de sus miembros, y como les digo, Nicodemo no era cualquier miembro, este hombre era uno de los meros, era miembro del concilio, estaba en la mera de allá, que se estuviera en la Cámara de los Senadores. Ese hombre era realmente un hombre muy importante. Imagínate el escándalo o la reacción que iba a tener el grupo de personas con el cual se rodeaba si se daban cuenta que Nicodemo estaba yendo a buscar de noche. Por esta razón se menciona que este hombre fue de noche. Dice: pero había una necesidad muy profunda de conocer la verdad, que no le importó. En algún momento como que parecía, bueno, sí le importaba porque fue de noche, ¿verdad? Pero como que, digo, me voy a arriesgar, voy a ir de noche, porque podían verlo, cualquier persona, como era muy conocida, cualquier persona lo podía ver. Pero Nicodemo no estaba seguro realmente quién era Jesús, pero él había algo en su corazón, o como que había algo que Jesús venía de parte de Dios. De hecho, él lo declara en la palabra, lo declara, ¿verdad? Que él estaba reconociendo que Jesús venía de Dios, porque las señales
que él estaba haciendo solamente las podía hacer una persona del cual Dios estaba con él. Aunque Nicodemo no estaba seguro de quién era Jesús, en verdad, sí supo reconocer que los milagros que hacía eran porque Dios estaba con él. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, se acerca ante él de una manera, se puede decir, respetuosa, porque le llama maestro. Le llama maestro. Recuerda que el grupo al cual pertenecía no lo llamaban maestro, al contrario, decían que todo lo que hacía no era parte de Dios. Amén. Entonces él se acerca de una manera muy respetuosa, se puede decir que a la vez hasta humildemente delante de él. Amén. El versículo 3 y versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén. En estos versículos el Señor Jesucristo dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal vez esta respuesta que Jesucristo le dio a Nicodemo fue algo inesperada. A lo mejor con esas palabras por las cuales comenzó Nicodemo a dirigirse a Jesús, a lo mejor esperaba que le dijera: oh, muchas gracias por, te puede decir, halagos que me estás haciendo. Tal vez esperaba un tipo de respuesta así, pero no. Esta respuesta del Señor Jesucristo fue una respuesta que Nicodemo no esperaba. No pudo comprender a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo a tal grado que le respondió con otra pregunta. ¿Cuántas veces nos hace una pregunta y cuando no sabemos, respondemos con otra pregunta, ¿no? No respondemos, sino que respondemos con la misma pregunta. En este momento, Nicodemo estaba haciendo lo mismo, estaba respondiendo con una pregunta, diciéndole: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Cómo es posible eso? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. En el versículo 5 el Señor le responde: el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ven la diferencia de las respuestas de Jesús, es la misma, pero en una le dice no puede ver y en la segunda le dice no puede entrar. Estas palabras son realmente muy importantes, porque primero, si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver las maravillas de Dios, no puedes ver las maravillas de Dios, no lo puedes comprender. Pero también la manera para poder entrar al reino, tú tienes que ver, empezar a ver, tienes que empezar a ver. O sea, primero es necesario ver para poder entrar. Amén. Amén. En estos pasajes del 3 al 5, el Señor Jesús le deja muy claro a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. En el verso 6 que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que no es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le vuelve a recalcar de nuevo, le vuelve a recalcar que el nuevo nacimiento del cual él está hablando no es un nacimiento físico, sino espiritual. O sea, un nacimiento que viene de lo alto. Amén. El que es nacido de la carne, carne es, que viene siendo la naturaleza humana pecadora, pecaminosa. Aquí entra una pregunta para Nicodemo. ¿Por qué había la necesidad de nacer de nuevo? Este hombre tenía conocimiento de la palabra. ¿Por qué había la necesidad de nacer de nuevo? Para ver y para entrar en el reino de Dios. Amén. En esos versículos yo quise tomar unos pasajes del libro de Génesis para de alguna manera explicar por qué era necesario. No los voy a estar leyendo, solamente voy a estar mencionando partes de esos pasajes. Ay, perdón, hermano. Gracias, hermano. Ya llevo como 2 semanas con esa tosecita. Y ahorita que venía entrando me dio más suerte. Gracias a mi hermano Trinidad, que siempre trae sus pastillitas y me regaló una. Y Dios lo bendiga, hermano. Bueno, en Génesis capítulo 1 dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. En los 5 días de la creación, el Señor decía, sea la luz, y se hacía la luz, no fue la luz.
Luego el Señor decía, hay expansión, y había expansión. O sea, en los primeros 5 días el Señor creó todo el mundo, creó toda la naturaleza, separó la tierra de las aguas, creó los cielos, puso el sol, puso la luna, hizo todo con el poder de su palabra. Amén. Hasta ahí todos intentamos. Pero en el último día de la creación, el Señor ya no dijo sea la luz, o produzca la tierra, o produzca los mares, ya no dijo así, o haya tal cosa, sino que el Señor dijo, ahí ya se tomó un tiempecito, ¿verdad? Ya se tomó y empezó a hacer una junta, se juntó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijo Dios, en el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo a mi imagen, ¿no? Sino que ahí estaba hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, a las aves de los cielos, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Amén. Pero ¿qué significa que el hombre y la mujer fueran creados a la imagen y semejanza de Dios? En primer lugar debemos entender el privilegio, la bendición, o como le queramos llamar, de la cual el Señor le otorgó al hombre, de poder ser a imagen y semejanza. Quiere decir que Él nos hizo diferente a todas las criaturas que había creado hasta ese entonces. Amén. Somos la corona de la creación, fue la corona de la creación. Tenemos una condición especial y única que nos distingue del resto, o que distinguía en el principio al resto de toda la creación. Su imagen y semejanza, que es el reflejo de Dios. Escuché una vez escuché una prédica donde decían que si somos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que somos iguales a Dios. Entonces, está totalmente equivocado. A mí se me hizo realmente algo loco mencionarlo. La palabra dice claramente que somos semejantes. Quiere decir que sí tenemos cosas que el Señor puso en nuestras vidas que nos van a hacer parecernos a Él. Ahí estamos bien. Amén. Hay cosas que son únicamente de Dios, que son atributos que solamente Dios tiene, como Dios es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes. Dios es omnipotente, nosotros no somos todopoderosos, nosotros no somos así. Y Dios es omnisciente, amén, Él todo lo sabe. Nosotros no tenemos esas virtudes, solamente Dios las tiene, amén. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces ahí estamos entendiendo que Dios es único, pero sí nos dio ciertas cosas que nos hacen asemejarnos a Él, amén. Por ejemplo, tenemos una condición especial y única que nos distingue del resto de la creación. Su imagen y semejanza, que son el reflejo de Dios, y no es en un sentido físico ni corporal, ya que sabemos que Dios es espíritu. Amén. Es más bien en el sentido espiritual y moral, con capacidades de pensar. Entonces, tenemos la capacidad, los animales no piensan, tenemos la capacidad de pensar, sentir, discernir, expresar, crear, gobernar, de tener una relación, que esto es lo más importante. Nos creó para tener una relación, una comunión con Dios. Amén. Amén. Y en el principio ese fue el propósito de Dios, que el hombre fuera así, que el hombre gobernara, lo creó con esas capacidades, con esas virtudes, con esas bendiciones, y lo creó con el propósito de que el hombre fuera eterno, o sea, viviera eterno, pero la muerte no existía. Amén. Hasta este punto todo estaba perfecto, todo estaba claramente lo que Dios había creado, es algo perfecto. Hasta este punto todo estaba bien. El hombre, la corona de la creación, llevando una relación con su creador, todo estaba perfecto. Pero luego viene la caída del hombre, su desobediencia, y como resultado de su rebeldía el hombre queda separado de Dios, y la imagen de Dios en el hombre queda dañada. Amén. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí se rompe la comunión con Dios, se rompe o se daña la imagen que Dios tenía para nosotros, y esas virtudes que el Señor nos había dado de crear, de hacer ciertas cosas, de ser la corona de la creación, ya las empezamos a hacer de una manera equivocada. Amén. Por cuanto todos pecaron, ya todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió la comunión con Dios. Amén. Sabemos que cuando no hay comunión con Dios,
pues no nos podemos guiar conforme a su voluntad. Amén. Por esta razón, también en la Biblia está escrito que había promesas de una restauración. Era necesaria restauración, como hay la promesa de un nuevo pacto. Para poder recibir un nuevo pacto en Cristo Jesús, era necesaria una regeneración de nuestras vidas. Era necesario, porque si estamos en la misma naturaleza pecaminosa, no íbamos a poder aceptar o recibir el nuevo pacto. Entonces era necesario, se hace una promesa de regeneración, el hombre necesita ser regenerado, y si hace esta promesa y dice el Señor, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces ahí había esta promesa que Nicodemo debería haber conocido, no la conocía o no la supo, no la recordaba, cualquiera que sea el motivo, ahí estaba una promesa. Él era maestro, él es el que enseñaba. Entonces todas estas promesas se cumplen o se vienen a cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos entender que era necesario un nuevo nacimiento. Era necesario que se restaurara la imagen de Dios en el hombre. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? Es un acto especial de Dios donde solo Dios despierta a la persona espiritualmente mediante el Espíritu Santo. Es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia expresa el concepto varias veces mediante otros términos. Por ejemplo, como nacido de nuevo, que es lo que estamos viendo. El ser renovados, la nueva criatura, el nacido de Dios. Esto es como se encuentra en la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que el hombre debe experimentar el nuevo nacimiento para poder tener una relación con Dios y entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo puede entonces una persona nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser una persona nacer de nuevo? Es necesario entender algo muy importante. Nicodemo era una persona con mucho conocimiento, como yo lo había mencionado al principio. Era un maestro de la ley, era un líder. Era un maestro de la ley, era un líder. Este era un hombre que se las sabía de todas. Era un fariseo, como les digo, era miembro del Sanedrín, era una persona, digamos, viéndolo a lo que se refería, a lo que era la palabra de Dios. Este hombre tenía conocimiento, era un hombre con conocimiento. Pero nada de esto es suficiente para poder entrar al reino de Dios. Así como Nicodemo, nosotros podemos ser maestros, pastores, líderes, ujieres, salmistas, etcétera, etcétera. Podemos ser lo que seamos, podemos tener el conocimiento, cualquier conocimiento, pero todo esto no importa. Lo que sea que hagamos, o si vas a una iglesia grande o una iglesia pequeña, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Debemos haber sido transformados, tener una renovación, una transformación que solamente el Espíritu puede dar. Y vamos a ir viendo poco a poquito más adelante. Me he tomado casi más el tiempo en lo que se trata del nuevo nacimiento, porque realmente es algo muy importante. Como les digo, es muy elemental que entendamos esto. Muchos ya sabemos y conocemos que la salvación es por gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos queda perfectamente claro, pero a veces se nos olvida que si no hemos nacido de nuevo, muchos podemos decir somos cristianos, aún la palabra dice, ¿verdad? Muchos, en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, hice cosas en tu nombre, pero dice el Señor, no te conozco, porque nunca nacimos de nuevo, nunca experimentamos el nuevo nacimiento. Podemos estar cumpliendo con todas las cosas, podemos saber la palabra, podemos estar asistiendo a la iglesia sin falta, podemos ser parte de un ministerio, pero esto no significa que hayamos nacido de nuevo. Amén. Pues una persona hasta que no sea cristiana, que no cree en Dios, puede venir y agarrar la Biblia y preparar un tema y exponerlo. Puede venir. O sea, si se entiende lo que de alguna manera la Biblia nos trata de entender, que todo lo que nosotros hagamos, sepamos o hagamos, no es suficiente si no ha habido ese nacimiento. Entonces, ¿cómo se da esto?
Dice la palabra que la fe viene por el oír. Amén. O sea, la palabra de Dios. O sea, nosotros empezamos a escuchar, no sabemos nada. Empezamos a escuchar, se nos empieza a hablar de la palabra, empezamos a escuchar, se nos empieza a dar el conocimiento de lo que es la palabra. Empezamos a escuchar y nos empiezan a decir que la salvación es por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando empezamos a venir la palabra en nuestras vidas, empezamos, más adelante, no me quiero adelantar, más adelante para un ejemplo. O sea, escuchamos la palabra, creemos, y nos arrepentimos, y esto es dar un giro. Cuando nos arrepentimos damos un giro total al modo de pensar. Es darse cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal, estaba totalmente mal. O sea, es un cambio de mentalidad. Nos arrepentimos, es totalmente un cambio de mentalidad. Nos convertimos, que viene siendo conversión, que viene siendo igual que regresar, que regresa una persona a Dios, generalmente se traduce como volver o retornar. O sea, nosotros estábamos caminando sin Dios, estábamos caminando sin conocimiento, estábamos atados, esclavizados al pecado y vamos caminando. No podemos discernir lo que estamos haciendo, no sabemos si es bueno o es malo, estamos caminando. Y ese camino que nosotros que estamos llevando, nos está llevando directamente, vamos a ponerlo hacia el infierno, a la perdición. Nos estamos dando, pero viene la palabra, la escuchamos, nos arrepentimos, nos convertimos y ya vamos para allá, nos regresamos. Hacemos una U y nos regresamos para atrás. Dice, y quiero mencionar nuevamente otra vez en el libro de Génesis, porque realmente para mí esto como que, wow, es muy importante entender que debemos nacer de nuevo, y es un nacimiento, como lo hemos mencionado, espiritual y no físico. Fíjate, en Génesis, para que vamos entendiendo un poco, ojalá me pueda dar a entender. En Génesis, el Señor dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Ok. Era necesario que también en nuestras vidas de alguna manera se usara este tipo de, ¿cómo se llama? Un génesis en nuestras vidas, una renovación en nuestras vidas, una creación nueva. Pues de hecho la palabra dice que somos una creación nueva. Vamos a comparar estos términos. Ok, cuando estábamos en Cristo, nosotros estábamos como en el principio, como dice en Génesis. Estábamos llevando una vida en pecado, como dice en Génesis, desordenada. Llevamos una vida vacía y lo que había alrededor de nosotros es tinieblas. Cuando tú entras a un lugar donde hay tinieblas, no es que les ha pasado esto cuando los que tienen hijos pequeños, cuando ves en la noche está todo apagado, los niños estaban jugando, los que tienen niños pequeños dejan sus cositas ahí. Entonces cuando tú te levantas a la noche al baño a tomar agua, de repente vas caminando, no prendes la luz y wow, te lastimas, pisas algo y dices, es un juguete de uno de los chamacos, de uno de los niños. O sea, cuando hay oscuridad no podemos ver nosotros, no podemos ver. Entonces en esa condición, por causa del pecado, por causa de que se perdió la relación que tenía el hombre, así estábamos. Y vamos a ponernos el ejemplo cada uno de nosotros. Estábamos en tinieblas, no podíamos ver dónde estábamos caminando, llamábamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y estamos ahí, llevamos una vida totalmente desordenada, en pecado, en fornicación, malos pensamientos, envidias, etcétera, etcétera. Estamos completamente llevando una vida desordenada y vacía, y si había algo dentro de nuestras vidas, era puro malo. Amén. Pero luego en el versículo 3 de Génesis dice, luego dijo el Señor, sea la luz, y vio que la luz era buena. Así llega la palabra a nuestras vidas, que la palabra es la luz, se representa, Jesucristo se le conoce como la luz, es la luz. Empezamos a recibir la palabra, empezamos a ver la luz y empezamos a mirar nuestras vidas. Vemos nuestras vidas, que nuestras vidas están llenas de desorden. Entonces ahora sí empezamos a ver todo lo malo que estamos haciendo, porque la misma palabra que es la luz, mismo Jesucristo nos empieza por medio de su Espíritu Santo a mostrar todo lo que estábamos haciendo y dice, wow, hasta qué punto hemos llegado, tenemos una vida desordenada. Pero llega la luz, cuando llega la luz empezamos a ver, empezamos a tener conocimiento de la luz y empezamos a caminar una vida
una vida en Cristo, una vida en Cristo, porque se está haciendo una regeneración en nuestras vidas. Y empezamos a manifestar esos frutos de haber recibido la palabra de Dios, de haber experimentado el nuevo nacimiento. Lamentablemente, como les digo, me enfoco mucho en lo que es el nuevo nacimiento. Porque a veces hay en la iglesia, personas que han aceptado al Señor, que vienen, que participan, vamos hasta el grado hasta pastores, servidores, vamos a hablar de todo tipo de personas, ¿verdad? Pero que todavía están viviendo en la oscuridad. Entonces, llevan una vida de desorden. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida es una vida llena de desórdenes. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y toco. Viene, toca nuestras vidas. Y cuando tú invitas a alguien a tu casa y de repente te llega de sorpresa, tienes un desorden y como que te da pena que entre, ¿no? Porque tienes todo patas para arriba. Jesucristo o Dios no se escandaliza porque sabe nuestra condición. Él toca, tenemos nuestra vida tan desordenada, pero aún así el Señor quiere entrar a nuestras vidas. Aún en ese desorden en el cual estamos, el Señor quiere entrar. ¿Para qué? Para ayudarnos a quitar todo ese desorden. Lamentablemente, como les mencionaba, cuando no experimentamos el nuevo nacimiento, le decimos al Señor, no, ahí en la puerta estás bien. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos al desorden, nos acostumbramos a nuestro cuerpo, a nuestra carne, nos gusta el desorden, nos gusta todo aquello que a la carne le agrada, todavía estamos esclavizados en nuestra vieja naturaleza y el cuerpo disfruta su vieja naturaleza, entonces el cuerpo está tranquilito, disfrutando, entonces mantenemos al Señor ahí, no queremos que entre. ¿Por qué? Porque el desorden nos gusta. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial que el Señor sí entró a arreglar el desorden que había en nuestras vidas. Amén. Entonces en el versículo 11 de Génesis, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, semilla y árbol de fruto. De alguna manera esto yo lo relacionaba que cuando experimentamos el nuevo nacimiento empezamos a manifestar esos rasgos, empezamos a dar frutos, porque el Señor pone la semilla de su naturaleza en nuestras vidas. Amén. Hermanos, ¿aquí a este punto quiere agregar algo? ¿Quiere agregar a alguien algo? ¿O vamos bien hasta ahí? Ok, empezamos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Empezamos a manifestar rasgos y virtudes que nos asemejan a Cristo nuestro Salvador. Es lo mismo cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, al principio cuando nacen todos arrugaditos, como que los vemos medio pellitos y como que, bueno, las mamás siempre los ven chulos, pero ya conforme van creciendo, ya empezamos a notar ciertos rasgos, ya empieza a decir la mamá, mira, se parece todo a su papá, mira, tiene todos los pelos parados igual que su papá, mira, y conforme van creciendo, van adquiriendo ciertos rasgos más específicos, tal vez hasta del comportamiento del papá, gestos del papá, gestos de la mamá. Así de la misma manera, cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento, empezamos a mostrar o manifestar esos rasgos que nos asemejan a Dios. Amén. Empezamos porque el Señor otra vez pone por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, vuelve a manifestar, vuelve a darnos esa naturaleza. Entonces ya empezamos a tener los rasgos que nos asimilan a Cristo, esas virtudes que nos asemejan a Cristo. Entonces todo el que es nacido de nuevo, dice, ya no practica lo malo. Por eso está la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. El Señor pone los 10 mandamientos que son propiamente de Dios, es de alguna manera una guía como el Señor quiere que nos conduzcamos. Entonces ya, la persona que es nacida de nuevo, a lo mejor antes era un mentiroso, pero ya empieza a haber rasgos en su vida, ya no miente. La persona que practicaba la fornicación, esta persona ya no lo hace. La persona que practicaba adulterio ya no lo hace. La persona que robaba, la persona que anhelaba, deseaba o envidiaba las cosas ajenas, las cosas de su prójimo, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque empieza a adquirir la nueva naturaleza. La naturaleza y empieza a ver esa comunión con nuestro Creador. Entonces, como hijos de Dios empezamos a adquirir esos rasgos que nos asemejan a Él. Amén.
Ya empezamos a la obediencia, ya se empieza a manifestar también el amor verdadero, el amor que el Señor deposita en nuestras vidas. Este hombre era bien impaciente, ahora ya tiene paciencia. Este hombre, wow, era bien codo y ahora, wow, fíjate qué bondadoso es este hombre, ¿verdad? Este hombre, wow, se enojaba pues, de una manera o caía bien rápido en ciertas circunstancias y ahora ya lo vemos totalmente diferente. Gloria a Dios. Es cuando nosotros empezamos a reflejar los rasgos esos, una nueva naturaleza. Amén. Amén. Y una pregunta para meditar. Una pregunta para meditar para cada uno de nosotros. ¿Hemos nacido de nuevo? Es pregunta para cada uno de nosotros. Amén. Recuerda que este nacimiento no es cuestión de unirte a la iglesia. No es cuestión ni de no faltar a la iglesia, ni de ser un sabelotodo de la palabra. No es cuestión de eso. Ni de hacer más cosas buenas que malas. A veces hacemos cosas malas y queremos hacer cosas buenas para compensar lo malo que hicimos, pero no es así. Recuerda que para entrar al reino de Dios es necesario el nacimiento espiritual, lo cual es obra del Espíritu Santo. Y esto sucede cuando ponemos la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Y permitimos que el Espíritu obre en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 7. Versículo 7 al versículo 8 dice: Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. En estos versículos parece que el Señor percibió cierto grado de asombro de Nicodemo por lo que estaba escuchando. Así que le dijo, no te maravilles. O sea, como que todo esto se quedó Nicodemo como asombrado, como que no lo comprendía. Y les vuelvo a él era maestro, ¿verdad? Como que entonces se le hizo algo así. ¿Qué era la causa? ¿O qué era lo que causaba esta reacción de Nicodemo? En pocas palabras, el Señor le estaba dando vuelta a todos los argumentos o conceptos de este hombre, vamos a decir, religioso. Le estaba dando toda la vuelta a todos los argumentos o conceptos de este hombre. Él pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de las obras. De alguna manera los fariseos eso es lo que querían. Ellos creían que era parte de las buenas obras que ellos hacían. Y Jesús le estaba explicando que todo esto era imposible, o lo quisieras, y que de hecho la salvación era un regalo de Dios. Amén. En el verso 8 lo vuelvo a mencionar. Dice, la obra del Espíritu Santo que opera de una manera misteriosa, como los movimientos del viento, es el ejemplo que usa nuestro Señor Jesucristo, que opera de una manera misteriosa. Ninguno de los dos se puede ver. Son un poder que el hombre no puede someter a control, no podemos controlar. No conocemos su origen ni tampoco su destino, pero aunque es una obra especial, que es una obra que es incapaz de analizar por el hombre natural, la nueva vida que el Espíritu produce en el corazón del creyente es realmente efectiva y si tiene efectos. O sea, no sabemos cómo se da, cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como cuando la palabra dice que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice que allí en lo oculto Él nos formó. Él puso cada detalle de nosotros. No sabemos cómo es eso. No sabemos. Podemos ver videos, pero en realidad no sabemos cómo es exactamente que el Señor forma todas esas cosas. Pero el resultado sí lo podemos ver. De la misma manera, no sabemos cómo opera, pero sí podemos ver los resultados visibles de las vidas de la persona que ha sido nacida de nuevo.
En el número 2, Cristo debe ser ensalzado. Vamos a estar leyendo el versículo 9. Dice, respondiendo Nicodemo, vamos a hacer del 9 al 15. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 9 vemos que Nicodemo le costaba entender las verdades espirituales que Jesús estaba enseñando, por lo cual por esta razón el Señor le contestó, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres el que enseñas, tú eres el que guías y no lo sabes. Las escrituras hablan de la manera que Dios iba a transformar el corazón del ser humano por la obra del Espíritu. Fue lo que mencioné al principio. Las escrituras hablaban, por ejemplo, en Jeremías y en Ezequiel hablan de eso. Por ejemplo, Jesús en Jeremías y en Ezequiel. Pero vamos a leer el libro de Ezequiel, unos versículos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 y 27. Si alguien me lo puede leer, por favor. Ezequiel 36, 24 y 27. 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y escogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces, en las escrituras hablaba de la manera que Dios iba a transformar el corazón del ser humano. Entonces estaba escrito y aún no lo sabía. Versos 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Jesús conocía aquello de lo que él estaba hablando. Podía hablar con autoridad sobre la naturaleza del reino, porque él es el Hijo de Dios que vino del cielo. Pero si a Nicodemo le costaba entender lo relacionado con la regeneración de una persona humana, ¿qué pasaría de lo que Jesús estaba hablando ahora? De la encarnación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. En el versículo 14 Jesús explicó cuáles eran las razones de que él viniera. Para esto citó un acontecimiento en el Antiguo Testamento. En este acontecimiento del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, no lo vamos a leer, más o menos, dice, relató la historia, cómo el pueblo de Israel iba caminando en el mar, o sea, que iban caminando hacia el Mar Rojo, pero tenían que rodear la tierra de Edom. En el camino el pueblo se desanimó, ya estaban desesperados y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces el Señor se enoja, porque ellos habían sido testigos, era el pueblo de Dios y habían sido testigos como el Señor los había sacado del pueblo de Egipto con mano poderosa. Entonces el pueblo se empieza a quejar, empieza a murmurar contra Dios y el Señor se enoja. Y empieza a mandar serpientes y las serpientes picaron al pueblo y empezaron a morir bastante. Después de esto,
Esos vienen de carreras, se arrepienten y vienen y claman a Moisés para que él clame a Dios y los salve de eso. Entonces el Señor le ordena que construyera, que construyera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta. Entonces iba a quedar esta, y todo aquel hombre que fuera picado por la serpiente miraba, iba a ser curado, ya no iba a morir, y no iba a morir, no iba a morir por la picadura de la serpiente. El que fuera mordido por la serpiente solo miraba a la serpiente de bronce y viviría. De la misma manera que la serpiente de bronce era un medio de salvación para todo aquel que era mordido, así también Cristo fue levantado en la cruz a la vista de todos los hombres para poner la vida eterna al alcance de toda la humanidad. Cristo nos libró de la muerte causada por nuestra naturaleza caída, así para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces ya nosotros, este ejemplo usó Jesucristo para entender que el Hijo del Hombre también iba a ser levantado, y todo aquel que pusiera su mirada, su fe en Él, no iba a ser condenado, no iba a ser muerto espiritualmente, sino que iba a tener la vida eterna. Amén. Punto número 3. Tanto amó Dios al mundo. Yo casi ya con estos versículos yo voy terminando, y al final si alguien quiere agregar algo, como les digo, yo me enfoqué más que nada en lo que es el nuevo nacimiento. Espero que lo hayamos comprendido, que es necesario experimentar el nuevo nacimiento. Vamos a estar leyendo en el libro o ahí mismo donde estamos, del versículo 16 hasta el 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. En estos versículos, que es el versículo más conocido, de hecho yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, sin darme cuenta que era uno de los versículos más impactantes, porque Dios manifestaba su amor, fue el primero que me aprendí. Memoricé, creo que de alguna manera es donde manifiesta el plan de salvación para nosotros, ¿verdad? El amor sobre todo. Este versículo, que es el más conocido, es la expresión más grande del amor de Dios, y es manifestado al dar a su Hijo amado por amor a nosotros. Él entregó a su Hijo amado para que nosotros no tuviéramos que morir por causa de nuestros pecados y nuestras rebeldías, porque la paga del pecado es muerte. Él no vino para juzgar al mundo, sino para dar su vida en rescate por todos. Porque el propósito de Dios no era que el hombre se perdiera, como en el principio. El propósito de Dios no era que el hombre muriera. El propósito de Dios es que el hombre viviera una vida eterna. Amén. Pero por causa del pecado, el hombre perdió eso. El propósito de Dios no era que el hombre se perdiera. Por lo tanto, ha buscado la reconciliación por él mismo. O sea, la reconciliación se dio por iniciativa de Dios. Otra gran muestra de su amor para con nosotros. En vez de que el hombre buscara la reconciliación con Dios, es Dios quien busca la reconciliación con el hombre. Y es esto otra vez en Cristo, quien vino a morir por nosotros y resucitar para redimirnos con su sangre del pecado de la humanidad. Por lo tanto, ya no hay motivos para vivir separados de Dios, ya que hemos sido reconciliados a través de Jesucristo, todos aquellos que por su gracia le hemos recibido como Señor y Salvador. Amén.
Es el regalo más maravilloso que hemos recibido de parte de Dios, y ese amor fue manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso se dio al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Es muy importante que nosotros meditemos o nos pongamos a reflexionar acerca si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado. Todo lo que el Señor hizo por nosotros fue la muestra de amor más grande que puede ser manifestada para el hombre. Porque por amor fue lo que Él hizo para nosotros, para rescatar nuestras vidas. Porque Él anhela que nosotros tengamos una relación con Él. Él anhela que nosotros tengamos una comunión con Él. Él anhela que nosotros podamos vivir en el tiempo futuro en la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga. Antes de esto, si hay alguna pregunta, o si alguien quiere agregar, más bien si quiere agregar algo más, está ahí toda la libertad, todo podemos aprender. Si no tengo una respuesta, puedo aprender yo también. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Todo bien? Entonces, nada más en el caso de, y esto es un dato por el tipo de evangelismo, hermano. amén. Que alguien ya ve que de repente no sabe uno qué persona se puede encontrar, y no vaya a ser que un día nos encontremos un católico acerca de lo que está hablando del hombre que fue destituido por el pecado, y hasta la venida de Jesucristo ese pecado vuelve a ser limpiado con la aceptación de Jesucristo. Aparte de la salvación, recibimos al Espíritu Santo para que sea Él tomando control de nuestras vidas. Nosotros podremos decir, ¿será que habrá un lapso donde eso no se cumpla? Y esto es lo que le digo, que es el dato, sí. Cuando se es niño, algunos de nosotros recordamos el texto de nosotros de niños, Mateo 19:14, porque aquí, hermano, y por eso le digo en cuestión de evangelismo, muchos dirán, por eso necesita el niño, como viene de pecado, ser bautizado el niño. Esto no existe. Por eso dice nuestro amado Jesús, directamente Él lo dice, dejen a los niños venir a mí. O sea, esto para que vean que esto queda, esto es muy bueno, todo esto es pero mientras se es niño, no es necesario. Amén. Y porque luego queda eso y empieza eso, puede crear polémica y a veces hasta nos desarma. Sí. Es decir, no, dice que de niño directamente. Amén, es verdad. Amén. Nada más Sí, amén. Realmente un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Antes de darle el tiempo a nuestro pastor, yo ya terminé, que Dios nos los bendiga, pero preparé un video como de alguna manera resumir la lección. Van a ser 3 minutos, creo. Amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Amén. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, coloridos, each one unique. cada uno único. And I created every one of Y yo you. los creé a cada uno. I created everything. Yo creé todo, The universe el universo and you. y a ti. I gave you your Yo te di personality. tu personalidad. I made you pure, Te hice puro, complex. complejo. And every Y day cada día I give you te life. doy vida. I love you. Te amo. But something happened. Pero algo pasó. You cheated on me. Me traicionaste. You didn't trust me. No confiaste en mí. You sinned. Pecaste. You cut yourself off Te from me. desconectaste de mí. And although you're still Y alive, aunque sigas vivo, you were slowly dying. estás muriendo lentamente. So you looked for other things. Empezaste a buscar otras cosas. Felicidad, buscar To fill the void, para llenar el vacío, but nothing pero works. nada funciona. It just kills you faster. Solo acelera tu muerte And it separates us y nos more. separa más y más. What are you searching ¿Qué estás buscando? Aceptación, intimidad, amor. for? I don't want you to die. No quiero que mueras. I created Yo you te creé
not to be destroyed, no para que seas destruido, but to know me. pero para que me conozcas. So I became one of you, Entonces me hice como tú, a fragile creation. una creación frágil. I was tempted, Fui tentado, but I never sinned. pero nunca pequé. I came to save you. Vine para salvarte. You have so many sins, Tienes tantos pecados and they have a cost. que tienen un precio. Someone has to die, Alguien tiene que morir, you tú or me. o yo. So I took on your sin Entonces tomé todo tu pecado, and traded in my life cambié for mi vida por yours, la tuya and I died y morí in your place en lugar de ti, because I love porque te you. amo. Then Entonces, I rose from the me dead. levanté de entre los muertos. I am Yo the soy way, el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. I am Jesus. Soy Jesús. I'm not here to condemn No you. estoy aquí para condenarte. I came to bring you back to life. Vine para hacerte vivir otra vez. Rely on me. Confía en mí, I will forgive te you perdoné and give you eternal y te di life. vida eterna. I love you, Te amo. and I did all of Y this yo hice todo esto to have a relationship with you. para tener una relación contigo. Will you follow me? ¿Me seguirás? La salvación. Bueno, hermanos, qué bendición me da escuchar la palabra del Señor. Y hemos aprendido. Amén. Prácticamente ese es un punto final de nuestra enseñanza. El nuevo nacimiento, gloria al Señor. Ya nos vamos, solamente quiero mencionar lo que el hermano preguntó. Él dijo, ¿hemos nacido de nuevo? Dijo la pregunta en general, ¿no? ¿He nacido de nuevo? Y yo creo que la respuesta sería por sus frutos, o por los frutos. Podemos ver quién ha nacido de nuevo. Amén, porque el que ha nacido de nuevo ya no practica lo que antes hacía. Habló usted de la regeneración. Amén, y realmente el que ha nacido de nuevo se regenera, ¿verdad? Era peleonero, ya no pelea. Usted dijo, si robaba, ya no roba. Si era mentiroso, ya no miente. Porque todo eso nos condena. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Si queremos ver, si queremos entrar al reino de Dios, definitivamente tenemos que nacer de nuevo. No hay otra cosa. Jesús se lo dijo clarito a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Del agua y del espíritu. Y como dijo el hermano, esto no es para los niños, es para los adultos. Los niños, gloria a Dios por ellos que no tienen pecado. Claro, llegan a una edad cuando ya empiezan a cometer sus travesuras. Y por eso es que hay que traerlos a que acepten a Cristo. El hecho de que hayan nacido y crecido en la iglesia, no hay que dejarlos así, sino que llega un momento cuando tenemos que confrontarlos y decirles, tienen que aceptar a Cristo. Y luego después llevarlos a las aguas del bautismo para que tengan segura su salvación. Dios le bendiga, hermano Jorge, qué bendición, amén. Nos despedimos, hermanos, dando gracias a Dios. ¿O alguien tiene un comentario? Todos nacidos de nuevo, ¿verdad? Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo a ti en esta hora, Dios mío, dándote gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, Padre, de escuchar tu palabra en el labio de nuestro hermano. Muchas gracias, Padre Santo, aleluya, porque tú nos hablas por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya, por esta enseñanza. Señor, que nos recuerda, Padre Santo, que tenemos que nacer de nuevo. Y los que ya hemos nacido de nuevo, Padre, tenemos que mantener, Señor, ese nuevo nacimiento. Conservarnos para ti, Señor. Guardarnos para ti, Padre. Dando fruto, Señor.
frutos dignos de un arrepentido, frutos dignos, Dios mío, aleluya, de un nacido de nuevo. Padre, gracias. Señor, yo te pido bendigas nuestra congregación. Te pido, Señor, nos ayudes para guardarnos, para mantenernos, Padre, porque la lucha es dura. Señor, el desafío es grande para poder sobrevivir en este mundo, Dios mío, corrupto, lleno de maldad y de pecado. Pero aquel que te ha creído, Señor, aquel que ha nacido de nuevo, Señor, se guarda, se purifica cada día. Por eso, Padre, yo te doy gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Ahora, mi Dios, nos vamos a despedir de este lugar. Te pido, Padre, que nos bendigas y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Apártanos de todo mal en el camino para que podamos llegar buenos y salvos y descansar en paz esta noche. Y si tú no has venido, Señor, por nosotros, el viernes aquí nos encontraremos una vez más. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Saludados los unos a los otros en el amor del Señor. Y estamos despedidos. Bendiciones.